Estaba tranquilo en el cementerio de Rivercrest. La gente estaba alrededor de la tumba reciente de la pequeña Sofía. Su padre Roberto, apenas conteniéndose, miraba el ataúd. La tragedia sacudió a la ciudad, pero algo extraño ocurrió cuando un perro entró corriendo al funeral. Un pastor alemán llamado Rocky irrumpió entre la multitud y corrió inmediatamente hacia el ataúd. Saltó sobre la tapa y comenzó a ladrar desesperadamente, como tratando de advertir a todos. La gente empezó a entrar en pánico, sin entender lo que estaba pasando, pero el perro no se fue. Pero entre la multitud estaba Jacobo Márquez, un motociclista experimentado. Él observó atentamente y notó que Rocky no estaba afligida. Estaba tratando de transmitir algo. Su intuición le decía que había algo más detrás de ese extraño comportamiento. Tal vez el perro sabía que Sofía todavía estaba viva. ¿Por qué el padre de Sofía insistió en su entierro inmediato? ¿Qué hay detrás de este misterioso acto? Pero el perro cambia toda la situación. El hecho que lo hace todo añicos, pero ¿qué hace un pastor alemán? Lo que sucede a continuación te sorprenderá. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque esta historia te romperá el corazón. Así que continuemos. Cuando Sofía era pequeña, su vida cambió para siempre. Tras un terrible accidente automovilístico en el que murió su madre, la niña se quedó sola con su padre, Roberto. El shock de la pérdida fue tan fuerte que Sofía comenzó a sufrir una forma grave de epilepsia. Los ataques se volvieron regulares y su vida se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Roberto, ex veterinario, dejó su profesión para estar con su hija, cuidarla y ayudarla a combatir su enfermedad. Pero no fue una elección fácil, y aunque Roberto cuidaba a Sofía con amor, cada día era un desafío para ambos. Un día, durante uno de sus paseos por el bosque, ocurrió algo que cambió sus vidas. Sofía, como siempre, caminaba junto a su padre cuando de repente notó algo inusual entre los arbustos. Se acercó y vio un pequeño cachorro, herido y casi sin vida. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y tenía las patas rotas. Era Rocky, un pastor alemán que se había quedado sin dueño. Sofía se dio cuenta inmediatamente de que tenía que ayudarlo. A pesar del estado del cachorro, ella insistió en que su padre lo llevara a casa. Roberto, aunque no estaba seguro, pero viendo la determinación de su hija, aceptó. Así comenzó la increíble historia de su amistad. Rocky no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en un amigo leal de Sofía. Aprendió a sentirlo, a predecir los ataques epilépticos antes que nadie. Fue un milagro, porque los perros con tal nivel de intuición son raros. Cada vez que Sofía sentía que iba a sufrir un ataque, Rocky se paraba a su lado, le lamía la mano o se acostaba a sus pies, como para calmarla. Estos momentos se convirtieron en una especie de ritual para ambos. Rocky era su protector, su apoyo. Roberto estaba sorprendido de lo fuerte que se había vuelto el vínculo entre su hija y su perro. Sabía que Rocky se había convertido en algo más que una mascota para Sofía. Se había convertido en su fuerza vital. Sofía se volvió cada día más segura de sí misma y sufría ataques severos con menos frecuencia, gracias a Rocky, que siempre estuvo allí. Los perros con una intuición tan única como Rocky son un verdadero milagro de la naturaleza, y para Sofía, este cachorro se convirtió no solo en un amigo, sino en un verdadero ángel de la guarda. Él no solo la salvó de los ataques, sino que también se convirtió en su único amigo, que la ayudó a sobrevivir los momentos difíciles de su vida, llenando su mundo de luz cuando parecía que solo había oscuridad a su alrededor. Y así, día tras día, Rocky y Sofía se volvieron inseparables, y nadie podía imaginar que más adelante les esperaba otro shock que lo cambiaría todo.
Con el paso de los años, Rocky y Sofía se volvieron cada vez más inseparables. El cachorro, una vez herido e indefenso, ahora era su fiel amigo y protector. Su intuición se hizo cada vez más fuerte. Podía predecir los ataques de Sofía antes de que ella misma sintiera su aproximación. Su condición mejoraba cada día. Los médicos quedaron sorprendidos por el progreso que no esperaban ver. Roberto nunca dejó de agradecer al destino por este milagro. Un día, el día más importante para Rocky y Sofía, ocurrió un acontecimiento que cambió sus vidas para siempre. En la ceremonia de graduación de Rocky, a la que asistieron médicos, amigos e incluso algunos lugareños, Sofía demostró una vez más que su vida se ha vuelto más brillante y tranquila con este fiel amigo. Rocky, ya entrenado como perro guía y de servicio, permaneció de pie orgullosamente junto a ella, moviendo la cola con confianza y con los ojos brillando con genuino afecto. Pero en el momento más inesperado, cuando todos estaban en el salón y sonreían, Sofía sintió que su mundo comenzaba a derrumbarse. Ella se tambaleaba, con la mirada desenfocada y la respiración agitada. Rocky sintió inmediatamente que algo andaba mal con ella. Él se acercó a ella, se acostó a sus pies, tratando de calmarla, pero Sofía ya no podía controlar su cuerpo. El ataque fue severo y su cuerpo comenzó a temblar como nunca antes. Los médicos acudieron al lugar del accidente, pero ya era demasiado tarde. Rocky no se apartó de su lado y continuó llamándola. Sus ladridos se fundían con el ansioso zumbido de voces. Sofía fue hospitalizada inmediatamente. Los médicos intentaron salvarla, pero su condición empeoraba con cada hora que pasaba. Roberto, desesperado y devastado, estaba junto a su cama. Sabía que Rocky era su protector, pero ¿qué podría ayudarla ahora? Cada día estaba más y más débil, su cuerpo no lo soportaba. Los médicos, preocupados por su estado, realizaron pruebas adicionales y pronto llegaron a un diagnóstico terrible: daño cerebral irreversible. Sofía ya no pudo luchar más. Los médicos dijeron que le quedaba muy poco tiempo. Intentaron encontrar formas de aliviar su sufrimiento, pero estaba claro que no podía salvarla. La noche antes de su último aliento, Roberto estaba sentado en su habitación, apretándole la mano y conteniendo las lágrimas. Rocky estaba allí. Nunca se apartó de su lado, tal como siempre lo había estado. Él yacía a sus pies, congelado por la preocupación, pero aparentemente incapaz de cambiar nada. A la mañana siguiente, Sofía falleció en silencio. Su corazón se detuvo y su cuerpo quedó inmóvil. Los médicos la declararon muerta, pero nadie podía comprender cómo un milagro como ella podía fallecer tan pronto. Roberto estaba devastado. No sabía cómo vivir sin su hija, con la que había pasado tantos años. Su alma estaba llena de dolor y pérdida, pero en ese silencio, en ese momento oscuro, Rocky permaneció cerca de Sofía. Él no se va. Él nunca abandonó su cuerpo, como un guardia silencioso, protegiéndola incluso después de su muerte. No permitió que nadie se acercara a ella. Se sentó como un guardia hasta que llegó el momento del funeral. Roberto observó cómo Rocky, a pesar de su dolor, nunca la abandonaba, y en esa presencia silenciosa había más que solo lealtad. Fue un momento que no necesitaba palabras. Los ojos de Rocky lo tenían todo: arrepentimiento, amor y un afecto increíble. Sabía que ahora era su deber estar allí, incluso cuando todo a su alrededor estaba destruido. A Roberto solo le quedaba dejar a Sofía sola y ver a Rocky, como un fiel compañero, protegerla en ese último momento, y no había ninguna duda en su corazón: el amor que él y Rocky compartían con su hija nunca desaparecería. El clima ese día era inusualmente brumoso, como si el mundo mismo sintiera el peso de la pérdida. El pueblo de Rivercrest
que hasta hace poco estaba lleno de vida y risas, ahora parecía un lugar vacío y triste, donde cada rincón escondía dolor y tristeza. El funeral de Sofía debía ser el punto final de su trágica historia, y para Roberto el momento en el que debía despedirse de la hija que amaba con todo su corazón. Rocky, siempre al lado de Sofía, nunca abandonó su ataúd desde el principio. Su comportamiento parecía extraño. Al principio permaneció sentado inmóvil junto a la tumba, pero tan pronto como comenzó la ceremonia, comenzó a inquietarse. El perro no se apartaba del ataúd, movía la cabeza y a veces corría de un lado a otro, como si quisiera decir algo. A menudo enterraba su nariz en el suelo, levantándola con sus patas, como si tratara de encontrar algo. Había algo inquietante en sus ojos, y todos los que lo observaban sentían que algo andaba mal. Roberto, a pesar del dolor y la pena, intentó calmar a su fiel perro. «Se ha ido, Rocky, se ha ido», repitió mirándola con preocupación. Pero Rocky no se detuvo. Continuó actuando como si estuviera en guardia, sin querer dejar que todos a su alrededor siguieran adelante. Entre los reunidos se encontraba Jacobo Márquez, hermano de la difunta madre de Sofía, un soldado con un pasado difícil que había enfrentado la vida y la muerte en el campo de batalla muchas veces. Estaba observando atentamente el comportamiento de Rocky cuando notó algo que nadie más presente notó. Su experiencia le dijo que el perro estaba señalando algo inusual. Jacobo se acercó a Roberto con el rostro serio y decidido. «Roberto, tienes que detener la ceremonia», dijo Jacobo en voz baja pero segura. Roberto lo miró con desconcierto. «¿Qué quieres decir?» «Tenemos que terminar esto». Roberto intentó contener las lágrimas, pero Jacobo continuó. «Rocky no solo está de luto. Intenta comunicar algo. Podría ser una señal médica. Ya lo he visto antes. No es la muerte. Sé lo que es. No podemos enterrarla hasta que la revisemos». Roberto estaba desconcertado. Miró a Rocky, que cavaba en el suelo una y otra vez, como si intentara desenterrar algo, pero sus sentimientos no le permitían pensar en nada más. Sin embargo, cuando su mirada se encontró con la de Jacobo, algo dentro de él se agitó. Roberto no estaba seguro de qué hacer, pero su confianza en Jacobo era demasiado fuerte. Suspiró, incapaz de contener más sus dudas. «Abre el ataúd», dijo Roberto con voz firme. La gente a su alrededor se quedó paralizada. Varios de los presentes comenzaron a susurrar. Algunos, claramente sin entender lo que estaba sucediendo, no se resistieron. Cuando se abrió el ataúd, todos, incluidos los médicos que acompañaron el proceso, se quedaron paralizados. Sofía, que yacía allí, no estaba completamente muerta. A primera vista su cuerpo no se movía y su rostro estaba pálido como si estuviera cubierto de hielo. Pero cuando uno de los médicos le tomó el pulso, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¡Está viva! ¡Tiene el pulso débil!», gritó. Todos los presentes quedaron atónitos. Los familiares que estaban cerca no podían creer lo que veían. Jacobo fue el primero en acercarse al ataúd, y su experiencia le ayudó a comprender de inmediato lo sucedido. «Es catalepsia», dijo en voz baja, volviéndose hacia Roberto. «No está muerta. Es una condición en la que el cuerpo deja de responder a los estímulos externos y la persona parece muerta. Pero esto no es la muerte. Puede que esté viva, pero no consciente». Roberto estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. El dolor de la pérdida que había experimentado era tan grande que ahora que sabía que su hija no estaba muerta, no sabía qué hacer con esta realidad inesperada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Sofía no mostraba señales de vida? ¿Por qué se ocultó su condición? Pero en ese momento todo quedó claro. Rocky, con su asombrosa intuición, sabía que Sofía estaba viva. Él no era solo una mascota,
y era su ángel guardián que nunca le permitió entrar al mundo de las sombras. Él estaba en guardia, protegiéndola incluso después de que todos pensaran que ella se había ido. Los médicos se apresuraron a iniciar el tratamiento. Sofía fue trasladada al hospital, donde los médicos comenzaron a salvarla, al darse cuenta de que tenía una oportunidad de vivir, aunque esa oportunidad fuera mínima. Pero todos sabían una cosa: gracias a Rocky, Sofía tuvo otra oportunidad, y su padre Roberto estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar lo difícil que fuera. Todo lo que habían vivido estaba lejos del final. Fue simplemente un nuevo giro del destino que les abrió oportunidades que ni siquiera podían imaginar. Después de que encontraron a Sofía con vida, su condición seguía siendo crítica. Los médicos trabajaron día y noche para intentar estabilizar su pulso y minimizar los efectos de la catalepsia que se había apoderado de su cuerpo. Pero los médicos estaban preocupados porque su cuerpo estaba demasiado débil para soportar un tratamiento prolongado en un hospital local. Roberto, sin perder las esperanzas, tomó una decisión. Sofía debía ser enviada a una clínica especializada donde pudieran intentar devolverle la vida. Se llamó inmediatamente un helicóptero y Sofía fue transportada con urgencia a la capital ese mismo día. Roberto se sentó junto a su cuerpo, sus manos agarrando sus dedos fríos. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Todavía no podía creer que su pequeña niña no estuviera muerta, y el pensamiento llenó su mente con una variedad de emociones, desde una inmensa gratitud hasta un dolor amargo. ¿Por qué estaba casi muerta si él la necesitaba tanto? ¿Por qué su destino fue tan cruel? Sobre montañas y ríos, a una altura donde el viento silbaba y la noche cubría la tierra, el helicóptero volaba por el cielo oscuro. Los médicos que acompañaban a Sofía no le dieron ninguna oportunidad, y aunque guardaron silencio, Roberto vio sus caras preocupadas. Sabía que Sofía tenía poco tiempo. Cada día su cuerpo fallaba más y más. Cuando el helicóptero aterrizó en las puertas de la clínica, Roberto estaba preparado para cualquier cosa. Inmediatamente llevaron a Sofía a cuidados intensivos y Roberto permaneció en el pasillo, consumido por la ansiedad. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Acababa de experimentar algunos de los momentos más aterradores de su vida, y ahora se encontraba en un lugar donde la responsabilidad del futuro de su hija pesaba sobre sus hombros. Jacobo, que estuvo allí todo este tiempo, no dejó solo a Roberto. Comprendió lo difícil que era para su amigo, su hermano, quien había perdido todo lo que tenía y ahora tenía que luchar nuevamente por la vida de quien amaba. Jacobo puso su mano sobre el hombro de Roberto y dijo con voz sincera: «No estás solo, Roberto, no estás solo, porque no solo eres padre, también eres esposo, eres más fuerte de lo que crees. ¿Viste cómo esta niña, sin mencionar que logró revivir, luchó cada día? ¿Viste cómo no se rindió? Tú también. Tienes que creer que ella puede con esto. Todos estamos contigo». Roberto miró a Jacobo y algo en su corazón se sintió más ligero. Sabía que Jacobo tenía razón. Sabía que no debía darse por vencido. Sofía era una chica demasiado fuerte como para irse sin más. Él la necesitaba y estaba dispuesto a luchar por ella, pasara lo que pasara. Mientras esperaban que los médicos dijeran qué hacer, Roberto se sentía cada vez más débil. Se sintió culpable por los años en los que no pudo estar con Sofía, por los años en los que no pudo protegerla. Se sintió culpable por no haber podido salvarla antes, cuando sufría de epilepsia. Pero había más que eso. Necesitaba corregir los errores del pasado. No podía permitirse el lujo de perder. Mientras tanto, en cuidados intensivos, los médicos hicieron todo lo posible
para estabilizar la condición de Sofía, pero cuando uno de los médicos, que aún no había prestado la debida atención a su condición, se acercó a Roberto, su rostro estaba tenso. «Roberto, tengo algo importante que decirte», comenzó, evitando mi mirada. «Sé que te decepcionaron mis acciones anteriores y admito mi culpa. Cuando Sofía llegó aquí por primera vez, no le presté la debida atención a su condición. Estaba seguro de que se trataba de un simple deterioro, pero me equivoqué. Cometí un error y me avergüenzo mucho. Sofía no solo es fuerte, sino que su cuerpo también es verdaderamente resistente. Creo que puede sobrevivir si aplicamos nuestros métodos de tratamiento con especial cuidado». Roberto se sintió aliviado. Él sabía que Sofía era fuerte, y si incluso este médico admitía sus errores, significaba que sus posibilidades de salvación aún existían. Empezó a creer aún más que todo estaría bien. La esperanza surgió en él, y sintió que no podía darse por vencido. «Gracias», dijo Roberto con dificultad. No sabía de qué otra manera expresar su... Rocky era más que un perro, era un símbolo de devoción, amor y fuerza. Rocky fue quien siempre protegió y apoyó a Sofía, incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza, y ahora que todo había terminado, se había convertido en algo más que una mascota para Roberto. Rocky fue quien ayudó a Roberto a ver la importancia de la unidad familiar y le hizo comprender que a veces ganar simplemente consiste en no rendirse. Y así, después de largas horas de espera, el médico se acercó a Roberto. Su rostro estaba serio, pero había esperanza en sus ojos. «Está bien, logramos estabilizarla», dijo el médico. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no pudo evitar sonreír. No fue una victoria, pero fue una oportunidad que estaba dispuesto a aprovechar al máximo. Pasaron varios días llenos de continuo miedo y esperanza. Sofía fue estabilizada, pero su condición seguía siendo crítica. Los médicos de una clínica especializada comenzaron a utilizar tratamientos raros y neurociencia para ver cómo podían ayudar a la niña. Estos fueron los últimos esfuerzos. Cada día era como una lucha contra el tiempo. Durante este tiempo, Roberto y Jacobo no se separaron de Sofía, haciendo todo lo posible para apoyarla. Jacobo, con su fortaleza militar, intentaba no mostrar debilidad, pero el miedo latía dentro de su corazón. No sabía cuánto tiempo podrían resistir, cuánto tiempo lucharía Sofía. Roberto, agotado física y mentalmente, sentía como si su mundo se hubiera derrumbado en los últimos días. Pero él tenía que ser fuerte por ella. Sabía que aquel no era el final, que todavía había una posibilidad de salvación. Los médicos continuaron trabajando con Sofía, tratando de encontrar la clave de su condición. Uno de los pasos más importantes fue un examen neurológico para ver si había signos de recuperación. En ese momento, el mundo para Roberto y Jacobo se redujo a la pequeña habitación del hospital donde Sofía yacía en la cama, silenciosa e inmóvil. El único recordatorio de que la vida todavía estaba allí era Rocky. El perro no se apartó ni un solo paso del lado de la niña. Se sentó junto a su cama, vigilando de cerca su respiración. Rocky dormía a sus pies, respirando al ritmo de su respiración lenta y débil. Sintió cada movimiento de su cuerpo, cada cambio en su condición. Su intuición, que había salvado a Sofía en años anteriores, ahora se estaba convirtiendo en su principal arma. Él sabía que Sofía aún no había abandonado este mundo, que estaba luchando, y su tarea era estar allí para ella, apoyarla, como una vez la había apoyado. Para Sofía, Rocky era más que un perro. Él era su guardián, su amigo y su aliado más leal. Los médicos también comenzaron a notar cambios en su condición. Era difícil de explicar,
pero había signos claros de recuperación. Uno de los médicos que estuvo monitoreando a Sofía durante todo este tiempo notó que su respiración se había vuelto más uniforme y su ritmo cardíaco se había estabilizado. Estas fueron las primeras señales de que su cuerpo todavía estaba respondiendo al tratamiento y que su cerebro, aunque dañado, podía comenzar a recuperarse. No podían explicar cómo sucedió, pero estaban llenos de esperanza. Mientras tanto, Rocky continuó sentado junto a Sofía sin apartar la mirada de ella en ningún momento. No mostraba cansancio, no se quejaba, aunque su cuerpo ya había empezado a ceder un poco. Era viejo y su pelaje empezaba a descolorirse, pero su lealtad era inquebrantable. Estaba dispuesto a luchar hasta el final, porque sabía que Sofía lo necesitaba más que nunca. Roberto observó este escenario sin poder ocultar las lágrimas. Él sabía que su hija era fuerte, que su fuerza estaba en su carácter, en el modo en que no se rendía en los momentos más difíciles. Pero ahora que veía a Rocky, que nunca se apartaba de su lado ni siquiera cuando ella estaba al borde de la desesperación, se dio cuenta de que ese perro se había convertido en algo más que un amigo, sino en un símbolo de esperanza para toda la familia. Él mismo no podía creer que Sofía pudiera volver a la vida, pero en el fondo sentía que ella tenía que hacerlo, que era capaz de un milagro. Rocky se volvió hacia Sofía y presionó su cabeza contra su mano. Sintió que sus dedos se movían ligeramente. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible, pero para Rocky significó más que palabras. Fue un testimonio del hecho de que ella no se había rendido y que estaba luchando. Y quizás esta fue la primera victoria en un largo viaje. Todos en la habitación se quedaron congelados. Roberto, Jacobo y los médicos monitorearon cada movimiento de Sofía, y aunque era solo el principio, era una evidencia de que la vida aún no había terminado. Un milagro era posible, y estaban dispuestos a luchar hasta el final, porque Sofía, como Rocky, estaba dispuesta a no rendirse. Pasaron varios días llenos de miedo desconocido y esperanza reprimida. Cada día, cada momento parecía una eternidad, pero en un momento, cuando el silencio en la habitación era casi tangible, Sofía tomó su primera respiración profundamente, como si volviera a la vida después de un largo sueño. Rocky se sentó a su lado, como siempre, sin separarse de su lado ni un solo paso. Sintió que algo había cambiado, que su respiración no era la misma que antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos se llenaron de una luz esperanzadora y su cola parecía temblar. Se dio cuenta de que este momento había sido esperado durante mucho tiempo. Sofía abrió lentamente los ojos y lo primero que vio fue el rostro de su fiel amiga. Rocky estaba allí, como siempre, tranquilo, confiado, sin necesidad de palabras. Él solo estaba con ella, y eso era todo lo que necesitaba. Ella extendió la mano y sintió su cálido pelaje tocar su palma, el mismo gesto que fue su apoyo durante tiempos difíciles. Roberto, que estaba de pie junto a su cama, sintió que su corazón se llenaba de alegría. No podía creer lo que veía. Ella está viva. Ella regresó con él. Se sentó a su lado, abrazándola, sin creer lo que estaba pasando. Ella lo miró y sus ojos estaban llenos de gratitud y amor. «¿Tatko, estás aquí?», preguntó en voz baja, con voz débil pero aún llena de vida. «Sí, querida, estoy aquí. Siempre estaré a tu lado», susurró, conteniendo las lágrimas. En ese momento, todo lo que era importante volvió a su lugar. Todos los miedos, preocupaciones y noches de insomnio desaparecieron cuando Sofía volvió a la vida, y Rocky fue el puente que la trajo de vuelta. Unos días después, cuando Sofía recuperó la conciencia y comenzó a recuperarse,
Se celebró una ceremonia de agradecimiento en la ciudad. Toda la comunidad se reunió para expresar su gratitud a Rocky por su lealtad y por salvar la vida de la niña. Ese día se convirtió en un verdadero héroe. Cuando Rocky entró en la habitación, estaba rodeado de amor y respeto. Su dedicación e intuición no pasaron desapercibidas. La gente que nunca había creído en el poder de la lealtad canina, ahora aplaudió este milagro de la naturaleza. Se merecía su triunfo, y no solo por salvar a Sofía, sino por convertirse en un símbolo de esperanza y amor. Pero no fue solo Rocky el que estuvo en el centro de atención. Jacobo, que había apoyado a Roberto y Sofía durante todo este tiempo, sintió que su propia vida también estaba cambiando. Se quedó a un lado, observando la ceremonia, cuando Roberto se acercó a él. «Estuviste con nosotros en los momentos más difíciles, Jacobo», dijo Roberto, con gratitud en su voz. «Fuiste la persona que me ayudó a no rendirme. No puedo olvidar esto». Jacobo miró a Roberto a los ojos y sintió que el peso del pasado lo liberaba lentamente. Sabía que había perdido mucho, pero en ese momento sintió que todo podía cambiar. Roberto continuó: «Eras como un hermano, y ahora que Sofía ha vuelto, quiero que formes parte de nuestra familia. Siempre lo has sido. No estás solo». Jacobo no pudo contener sus emociones. Comprendió que ahora se le estaba dando una segunda oportunidad de recuperar lo que una vez había perdido. Aceptó la oferta de Roberto, dándose cuenta de que su lugar ahora estaba allí, junto a su familia, que había vuelto a estar completa. En ese momento toda la comunidad aplaudió y todas las miradas se posaron en Rocky, quien a pesar de toda su fama seguía siendo un fiel amigo y protector, y en Jacobo, que ahora volvía a ser parte de la familia. La vida continuó, y para todos los asistentes, el día se convirtió en un símbolo de esperanza, amor y nuevos comienzos. Y Sofía, a su vez, ahora sabía que su vida se salvó no solo gracias a la medicina, sino también gracias a la lealtad y al amor que obra verdaderos milagros.